Hola a todos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al webinar Sin Data no hay decisiones. Les pedimos por favor que nos vayan poniendo en la solapa de chat a la derecha de la pantalla si nos están escuchando bien, si se ve bien las cámaras, si se ve la pantalla. Bien, ahí nos van comentando, perfecto. Genial, Tomás, Romina, buenísimo. Bueno, mientras que se va sumando a la sala, les pedimos por favor que nos vayan contando desde dónde nos están escuchando, desde qué países, como para ir conociéndonos un poco más. Genial. Bien, antes de arrancar, de revisar la agenda y presentarnos, quería contarles un poco cómo funciona la plataforma para que todos podamos interactuar de la mejor manera durante el webinar. A la derecha de la pantalla van a tener la solapa chat, por donde nos están hablando ahora. La idea ahí es que todos podamos interactuar, que si tienen algún comentario durante el contenido, lo podamos colocar en esa solapa. Después van a encontrar también la solapa preguntas. Esa sección es ideal para las preguntas que quedan en los últimos 15 minutos, pero también de repente si les surge alguna duda sobre alguno de los contenidos que van a tratar tanto Rodri como Alan, también está bueno que lo pongan ahí. La diferencia entre el chat y las preguntas es que la pregunta sí o sí la vamos a retomar al final, así que si tienen dudas puntuales, ideal que lo pongan ahí. Finalmente, tienen otra solapa de encuestas ahí al lado de preguntas, en donde vamos a ir disparando 5 encuestas a lo largo del webinar con el fin de conocernos un poco más y saber un poco en qué etapa de la integración de datos se encuentran sus empresas. ¿Bien? Bueno, ahí nos cuentan que nos escuchan desde Argentina, desde México, perfecto, Bogotá, Ecuador, bien, un poco de todo Latinoamérica y también genial, buenísimo. Bien. Nos vamos a presentar entonces mientras que nos siguen contando desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Agustina Gallo, sí, yo soy gerente de marketing del IDAKI y hoy nos va a estar acompañando también Rodrigo. Bueno, Rodrigo Mayor, hola a todos. Bien, Rodrigo es Head of Programmatic también de acá del IDAKI y del otro lado lo tenemos a Alan. Hola, ¿cómo andan? Bien, Alan es de Digodat y la idea de este webinar es unirnos para hablar de la importancia de la integración de datos. Bien. Bueno, ¿listos para arrancar? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien la pantalla? Creo que estamos perfectos. Estupendo. Buenísimo. Arrancamos. Lo que les voy a pedir es que si en algún momento se corta el sonido, hay algún punto que quedó como así trabado, lo coloquen en la solapa de chat, así estamos al tanto y podemos frenar a tiempo. Y si no pueden visualizar muy grande la pantalla, recuerden que tienen un dibujito con 2 flechas para poder expandir la presentación y verlo con mayor claridad. ¿Bien? Genial. Les cuento que hoy vamos a estar hablando sobre, como ya les anticipaba, la importancia de la integración de datos. Después vamos a hablar del mejor mix de datos y de las personas correctas. A continuación vamos a ver Google Analytics y Data Studio. Todo con el realizar mejor los datos. Finalmente vamos a tener un bonus track de modelo de atribución, que va a estar también muy bueno, de la mano de Alan. Así que los invito a quedarse hasta el final. Y sin más, ¿arrancamos? Arrancamos. Perfecto. Bueno, la importancia de la integración de los datos, hay algo que seguramente ya lo habrán leído quienes trabajan en marketing, que hoy los datos son oro en polvo, que tienen las empresas, pero con un problema bastante importante, que es que los datos están diseminados, están todos esparcidos a lo largo de un montón de departamentos. Esto a nivel corporativo se ve claramente. Los datos datos de clientes, estamos hablando puntualmente, están desperdigados por toda la organización. ¿Cuál es la importancia de integrar todos los datos de la organización, o al menos los datos más importantes? Primero, poder ser relevantes con nuestros clientes, poder ser específicos con el momento en el que se encuentra nuestro cliente, en el momento que está interactuando con la marca. Y en segundo lugar, para mí lo más importante y una de las grandes oportunidades que tenemos con plataformas como Google Marketing Platform, es una suite de herramientas Enterprise que vamos a estar viendo también hoy,
que es poder automatizar en base a datos. Es decir, lo que normalmente ejecutábamos en base a una planificación, o en base a supuestos, o en base a algunos pocos datos, hoy podemos ejecutar desde muchos datos y de forma, sobre todo, dinámica y rápida, que es lo más importante. La integración de datos, ¿cuál es el verdadero sentido de todo esto? Automatizar, es fundamental, poder hacer implementaciones automáticas. Hoy se pueden escribir anuncios de forma automática, hoy se puede decidir si se compra un espacio, si se compra una impresión o no, y cómo se llena esa impresión, y cuánto queremos pagar por esa impresión, que es lo más importante, de forma automática. Para poder tomar esa decisión, lo que necesitamos son los datos correctos. Vamos a cambiar el ángulo, vamos a salir de un paradigma que nos acompañó durante muchísimos años a los que trabajamos en marketing digital. Vamos a salir de un enfoque donde teníamos una personalización mínima de los mensajes y de la propuesta de valor hacia otro ángulo que va a ser el de la hipersegmentación y sobre todo la segmentación en función del comportamiento. Vamos a salir de la ejecución basada en supuestos hacia una ejecución basada en datos que mencionaba recién. Vamos a dejar de implementar cuando nosotros o la empresa está lista, sino cuando el usuario quiera. ¿Sí? Porque coexisten todos los momentos de los usuarios en simultáneo en la vida de la empresa. Aquellos que recién nos conocen, aquellos que ya son clientes, aquellos que son clientes pero están un poco descuidados y no están todavía fidelizados. Entonces, para todos esos momentos tenemos que ser relevantes y tener una propuesta de valor que esté adaptada a ese momento en el que se encuentra el usuario. Entonces, tenemos que dejar de pensar en nosotros y empezar a visualizar en qué momento se encuentra cada uno de nuestros usuarios. Vamos a salir de experiencias que están diseñadas a partir de productos y vamos a dar experiencias alrededor de personas. Y vamos a incluir nuevos KPIs, que son las que al final todos los directivos que están encima nuestro nos exigen, que es las ventas o los resultados o el retorno de la inversión. Y vamos a integrar todos esos datos de información de ingresos y revenue que estamos generando a partir de nuestras acciones. Que muchas veces el impacto, como ya seguramente sabrán, no es directo, sino que es indirecto, pero poder atribuir ese impacto indirecto a un revenue generado tal vez tiempo después es súper importante. Esto es lo que nos dicen la mayoría de los clientes, tanto en Liaki como en Diodat, con los que empezamos a trabajar, que es, tengo muchísima data. ¿El problema cuál es? Vuelvo al principio, la data hoy la tenemos esparcida por toda la empresa. Entonces, lo que necesitamos es empezar a ver cuál es la información relevante que tenemos en cada una de las áreas de la organización para poder unirla y procesarla y aprovecharla. Aprovecharla para tomar decisiones y voy a volver recurrentemente a esto hoy durante el webinar, aprovecharla para automatizar. ¿Sí? La posibilidad de ahorrar tiempo hoy es clave y nos da mucha eficiencia en términos operativos. Sí, particularmente para complementar un poco lo que estaba comentando Rodri, lo que vamos a tratar de ayudar en este webinar es a dar el siguiente paso alrededor del mundo de los datos, digamos. Hoy en día hay una situación generalizada que nosotros vemos en nuestros clientes a lo largo y a lo ancho sobre todo de la región latinoamericana, que tiene que ver con que hay muchos datos y no se hablan entre sí, digamos, y se están desperdiciando, digamos. Vamos hacia un mundo en donde los datos
cada vez toman más relevancia y van a seguir tomando más relevancia para la toma de decisiones. No es lo mismo si yo tengo integrado lo que los clientes hacen de manera offline y online, si tengo integrado el mensaje que envío por el call center con el precio que muestro en el sitio, o si yo hago una publicidad en base a algo que el usuario acaba de hacer específicamente del sitio, o si la hago genérica en base a criterios demográficos. Entonces, alrededor de todo esto, más allá de las cosas puntuales que vayamos a contar, cualquier duda que tengan o lo que sea, nos van dejando en las preguntas. La idea al final es dejar un buen espacio para preguntas y hacerlo lo más interactivo posible. Perfecto. No todos tienen información tan interesante como el sector bancario, ¿no? Por ejemplo, donde sabemos cuando un cliente dejó de usar la tarjeta de crédito o no renovó su plazo fijo o el saldo promedio en cuenta cayó, migró el cobro de su sueldo a otra plataforma, a algún banco digital, o dejó de comprar dólares en o en nuestra fintech. Todos estos comportamientos es información muy valiosa. Más adelante vamos a ver otro tipo de comportamientos. El comportamiento y lo declarativo para este tipo de estrategias es fundamental. Yo puedo declarar que me encantan determinados coches, determinados autos, pero la verdad es que por mi comportamiento posiblemente me termine comprando un auto familiar y cuanto más para poder llevar todas las cosas que tenemos que llevar de vacaciones. Entonces, hay una diferencia muy importante entre lo declarativo y lo que son realmente mis acciones. La experiencia es la que nosotros vamos a tener en cuenta y más adelante lo vamos a ver, es muy diferente accionar un análisis del comportamiento de los usuarios con datos que tenemos a lo largo y a lo ancho de la organización que con demografía que podemos tener de nuestros clientes. Este es un iceberg de datos. Por encima de la superficie vamos a ver los datos con los cuales siempre trabajamos, o por lo menos desde hace 15 años que estamos trabajando, que es con recolección de datos del sitio, con información de analytics, por ejemplo, con información de campañas, con información de redes sociales, con información de cualquier otra herramienta que incluyamos para mejorar nuestras campañas, cualquier tracker ID, cualquier herramienta que estamos sumando para hacer mejor nuestra pauta digital. Pero debajo de la superficie de este iceberg de datos tenemos otro tipo de información. ¿Sí? Tenemos todo un CRM, tenemos la información transaccional, puntos de venta de nuestro negocio, tenemos un montón de información que nos proveen los mismos comerciales que trabajan en las tiendas físicas, e incluso en los correos, en las cuentas de correo que tienen cualquier ejecutivo de cuentas. Toda esa información y más, porque la verdad que cada vez que nos adentramos en una organización empezamos a encontrar fuentes de datos súper interesantes para poner a disposición del negocio. Toda esta información está por debajo de la superficie. Nuestro gran desafío es hacerlos visibles, también contar con el compromiso de las otras áreas de la organización para disponibilizarlos y poder nosotros filtrarlos y organizarlos, porque hay todo un trabajo antes de empezar a trabajar con datos que tiene que ver con organizarlos sobre todo, que vamos a tener que hacer para incorporarlos y evaluar el impacto que tiene. La información, como les comentaba recién, la tenemos que ordenar y organizar. Esto nos va a permitir para que el Machine Learning de las herramientas que trabajamos, con las que trabajamos con la suite de GMP, podamos identificar patrones y a través de esos patrones poder ampliar todos los universos de acción con los que normalmente trabajamos. Si ampliamos los universos, vamos a poder
vamos a poder ser mucho más específicos cuando se identifican patrones y podemos escalar, por ejemplo, en audiencias vamos a poder ser muy específicos en términos de creatividad. Acá tenemos un gráfico, vamos a buscar la data, la recolectamos, la organizamos y la ordenamos, y con la data organizada vamos a poder tener un impacto muy interesante, porque Machine Learning nos va a permitir, a través del reconocimiento y la identificación de patrones, poder ser muy eficientes en términos de comunicación y posterior optimización en base a esos datos. Acá, Alan, tenemos el desafío de la omnicanalidad, que es es el gran desafío que tenemos hoy todas las empresas. Sí, eso está muy bueno. Como ejemplo, nada, esta semana con el tema de moda, digamos que es el coronavirus, y estuve intentando sacar pasajes y cambiar pasajes, y es muy loco cuando a una misma empresa uno lo llama por teléfono y le dice una cosa, le escribe por Twitter y le dice otra, le mandan mail y le dicen una distinta, y cambian los precios, cambian las condiciones, cambian las modalidades, y esto tiene que ver por cómo están organizadas hoy las grandes empresas, sobre todo las tradicionales que están intentando mutarse al modelo digital desde hace tiempo. Trabajan a través de silos desconectados, entonces hay un call center, hay otro equipo que hace la parte de social media, hay otro equipo que hace la parte de pricing, digamos, y eso genera una inconsistencia en la experiencia que desde el lado del usuario genera mucha ineficiencia, digamos. Entonces, alrededor de eso, es vital tratar de pasar a modelos que se centren en el usuario, en el cual la fuente de información sea la misma y las comunicaciones sean las mismas sin depender del canal. Había una época hace 10 años del marketing digital en donde todos hablábamos de cómo comunicar por Facebook, cómo comunicar por Google, cómo comunicar quizás en un canal presencial. Bueno, hoy es cómo comunicar, digamos, y el canal pasa a ser algo más anecdótico, si bien obviamente tiene y va a seguir teniendo sus particularidades, pero tiene mucho más que ver con lograr una consistencia hacia el usuario y dar un solo mensaje, pero mucho más fuerte. Me trabó el slide. ¿Cómo lo paso? Okay. Bueno, mientras tanto, ¿quién quiere contar un chiste? No, ahí pudimos avanzar en la presentación. Camino a la omnicanalidad. Sí, particularmente uno cuando dice, bueno, que el usuario sea uno solo y que el mensaje sea el mismo, quizás suena medio abstracto, entonces estuvimos trabajando entre Digodat y Lidaki para tratar de dejarles algunos roadmaps, algunas ideas de procesos o checklists que pueden empezar a tener internamente para ver dónde están parados y cuál sería el siguiente paso, digamos. Es más fácil dar los pasos de a uno que simplemente marcar el horizonte, digamos. El primer paso tiene que ver con que uno pueda medir de la mejor manera posible todo lo que sucede en un sitio web o en una propiedad digital. Este es el paso más simple de dar y el más fácil dentro de armar una buena estructura de medición. Si uno tiene varios sitios, el segundo paso de esto tiene que ver con cruzar los sitios entre sí, medir de alguna manera en que sea simple, entender si un mismo usuario visitó varios de los mismos sitios a la vez. Esto se puede hacer de alguna manera o de alguna más compleja, simple o compleja, dependiendo de la arquitectura en la que estén armados los sitios. En general, el paso 3 que solemos tomar en los proyectos tiene que ver con agregar las apps a esto y entender el comportamiento de los usuarios y brindar el mismo mensaje tanto en sitios web como en apps, es decir, tomar todo lo que serían los canales digitales. Como cuarto paso, que a veces se entrelaza entre los anteriores, es empezar a identificar el usuario como único, digamos, como un user ID, es decir, no medir más a través de cookies, sino medir de una manera más transversal. Y por último, el paso 5, que en realidad es una serie de pasos, tiene que ver con, una vez que yo tengo bien medido el entorno digital de la mejor manera posible, empezar a conectar el CRM, empezar a conectar la base de datos, empezar a conectar puntos físicos de venta, y todos estos no es un paso solo, sino que son micropasos y dependen mucho de la tecnología que esté usando cada empresa o el set de herramientas con el que uno se vaya a casar en el futuro,
cuán simple o cuán complejo va a ser esto. Pero está bueno plantearlo como un plan porque el set de herramientas que uno va a utilizar para esto depende mucho de cuál sea el plan y cuáles son las prioridades de estos pasos. Este es otro ejemplo de framework que solemos utilizar, que tiene que ver más con un tema cultural, que es decir, cómo yo avanzo hacia ser data-driven. Nosotros estamos participando en muchos procesos en donde las empresas comienzan a intentar generar sus equipos internos de datos, se empiezan a generar carreras de ciencias de datos en la región, se empiezan a formalizar equipos cada vez más expertos en esto, y en general el roadmap que solemos seguir alrededor de eso tiene que ver con, primero, poder medir bien first party data, que ahora en unos slides vamos a hablar más de eso al respecto. Medir es solo el primer paso, tengamos en cuenta esto, digamos. Si uno pudiera medir todo bien, el retorno de inversión de medir todo bien es cero, digamos. El retorno de inversión viene cuando esto que uno mide empieza a ser analizado y sobre todo empieza a servir para tomar decisiones correctas, digamos, que es el paso 2, digamos, empezar a hacer análisis humanos sobre esto. En el paso número 3 es lo que nosotros le llamamos la omnicanalidad, que tiene que ver con empezar a cruzar todos los sistemas de información entre sí, como para que la información esté en un solo lugar y se centre en qué hizo el usuario y no tener que tener una ventana abierta con lo que hizo en la web, otra con lo que hizo en el call center, otra con lo que hizo en el local físico, otra con lo que hizo en alguna promoción que se anotó, sino que esté toda la data en el mismo lugar. Y una vez que yo sé, digamos, y tengo una visión clara, capacidad de accionar en todos mis canales, ya sean canales pagos o canales más de outbound, como puede ser SMS, notification push o email, yo lo que puedo pasar es al paso 4 y empezar a personalizar la experiencia de cada usuario. Tanto cuando entra a mis sitios, como cuando recibe un llamado de la empresa, como cuando ve algo en la vía pública, es decir, tratar de hacerlo lo más 360 posible dentro de las posibilidades tecnológicas de la suite. Por último, cuando yo ya tengo algo dominados estos 4 pasos, fíjense que igual uno siempre va y viene entre los pasos, siempre hay cosas para ajustar en cada uno. El paso 5 tiene que ver cuando yo ya sé qué set de reglas suelo usar y en base a análisis entiendo mejor al usuario, tratar de hacer esto a escala, es decir, generar modelos predictivos que mediante inteligencia artificial automáticamente decidan qué mostrarle al usuario sin que tenga que haber una persona atrás generando un conjunto de reglas manuales. Yo ya me quiero ir del webinar con todo lo que contaste. Sí, la verdad es que ya hay hasta la próxima pandemia tenemos con esto. Sí. Sí, es una reacción, a ver, es un desafío grande, por eso es una conversación, como todas las conversaciones difíciles, son difíciles de abordar, pero se puede ir abordando por partes, por eso es interesante saber en el estado en que está cada empresa respecto a su nivel de madurez digital. Participen de la encuesta y participen de la información, sobre todo el link de Google, para conocer el nivel de madurez que tienen sus empresas en relación a cómo están utilizando hoy los datos. Nosotros con datos, ¿cómo los utilizamos? Utilizamos Google Marketing Platform, básicamente porque los datos los podemos combinar y los podemos utilizar dentro de toda la suite de herramientas. Podemos combinar datos de Google Analytics con Optimize, con Search Ads 360, o sea, la fluidez, cómo viajan los datos de una plataforma a otra es súper ágil, y cómo se puede automatizar ejecuciones de una plataforma a otra plataforma con datos que provienen de otra plataforma, también tiene muchísimo impacto y nos permiten ser muy ágiles a nivel operativo y muy relevantes. Una pregunta para todos los que están conectados, acompañándonos en el webinar: ¿cuál creen que es el principal problema de la integración de datos hoy en sus empresas? Una pregunta que nos pueden ir contestando si quieren a través del chat, como para ir viendo las diferentes respuestas de las diferentes empresas y regiones. Yo creo que hay patrones o hay problemas que son comunes, que tienen que ver con las organizaciones están muy orientadas en sus objetivos propios, en sus objetivos departamentales, y a veces
cuesta mucho ese cambio cultural y tener esa flexibilidad para darle lugar a requerimientos para otro tipo de objetivos que son en común. En nuestra experiencia en LIACI y en Diodat, lo que solemos hacer es comprometer a distintas áreas de las empresas y trabajar con objetivos en común. ¿Por qué? Porque el tener esa data también bien ingresada, por ejemplo, los puntos de venta, muchos puntos de venta no se toman, tal vez los comerciales, con suficiente seriedad la forma en que van a ingresar los datos, ¿sí? O puede pasar con un call center, que esto también nos pasa muchísimo, seleccionar el tipo de campaña por la cual entró una conversación al call center, o asignar a un determinado canal o un determinado número telefónico una cotización o un presupuesto. Estos son problemas súper comunes y tienen que ver con esto, tienen que ver con involucrar tanto los que ingresan datos como los que, como los que empiezan a mergear los datos, a unir los datos, todos de todo el proceso. Ya entraron algunas preguntas. Bueno, ya sé que se cortó y estoy intentando ver por qué. Así que entiendo que me piden por WhatsApp cada tiempo. Ahí está. Volvimos. Ahí estamos volviendo. Tuvimos un problema con internet. Bárbaro, entonces nos estaban contando, vamos a retomar. Era para ver si estaban atentos. A ver. Era para ver cuántos eran bots. Los que no se fueron son bots. Ahí se le desconectó de nuevo. Perfecto. Entonces vamos a relevar algunas de las preguntas, las diferentes tecnologías que no son compatibles, dependiendo del área de la empresa y la importancia y acceso que la misma le dé a los datos. Sí, eso es un problema bastante común también, la compatibilidad de las herramientas. Hay que buscar instancias donde compatibilizar esas herramientas y poder hacerlas dialogar entre sí. Hoy a nivel API se pueden solucionar muchas cosas que tienen diferentes fuentes y plataformas. Sí, es cierto. Muchas áreas toman la decisión de contratar herramientas de distintas empresas y muchas veces no se dan cuenta que una misma empresa provee, incluso por el mismo fee que están pagando por algunas plataformas, pueden incorporar otras plataformas. Y muchas veces se trata de esto mismo, de no tener estos objetivos claros en común y contratar también estas plataformas de forma independiente. A ver, acá tengo otra. Bien, de Juan Vélez. ¿Se ve en pantalla o la veo yo solo en pantalla? ¿La ves, Rodri? No, la de Juan la busco. Ok, bueno, lo comento. Juan pide que mencionemos un poco mejores prácticas para determinar o definir un user ID. Y en la misma línea, ¿cuáles son las prácticas que deberíamos evitar? Bueno, para empezar por el principio, un user ID es siempre que yo estoy guardando un ID específico que me permite entender quién es la persona o el mail o el teléfono o algo que está del otro lado. Entonces, cuando un usuario se loguea en mi sitio, que es el uso más clásico de User ID, yo le puedo mandar Analytics a Google Analytics, Adobe Analytics o cualquier plataforma que esté usando, cuál es el ID concreto de esa persona. ¿Cuál es la ventaja? Si alguien navega logueado, por ejemplo, en el online banking o navega logueado en el sistema de autogestión de una empresa telefónica, para dar algunos ejemplos no tan clásicos como el retail,
yo si le envío a Google Analytics el User ID, no importa en qué dispositivo navegue, yo siempre voy a saber que siempre es la misma persona, porque como navego logueado lo puedo hacer. Eso está bueno porque después yo en mi base de datos puedo ver qué más sé de ese User ID y que usar los datos, digamos. En primer lugar, User ID, recuerden siempre que no le pueden mandar a Google información personalmente identificable, no puede ser el email el User ID, tienen que inventar un ID único en su base de datos, que no sea cruzable. Y en segundo lugar, para no seguir más con la pregunta que es bastante amplia, yo recomendaría no solo pensar en User ID solo cuando el usuario se loguea, sino también dentro de la medida de la legalidad de cada uno de los países en los que operan ustedes, que son muchos porque estamos en un webinar y hay gente de todos lados, revisar la opción de enviar un User ID cuando el usuario deja un dato aún si no está logueado. Por ejemplo, en un formulario en el que va a sacar un producto, si en el primer paso el usuario deja la patente del auto, yo podría usar esa patente encriptada como User ID. Si bien el usuario no está logueado, siempre y cuando tenga los permisos de recolectar esa información personal del usuario en términos legales. Ese tipo de cosas a mí me permiten después, si mi base me compró, poder cruzar de manera mucho más fácil y entender que es el mismo usuario. Esas son algunas de las prácticas generales de User ID. Y piensen en el User ID no solo como algo digital, sino como algo cross, digamos. Es muy normal, sobre todo en Estados Unidos se usa mucho y en algunos países de Europa, que yo voy a comprar una tienda física y en lugar de darme el recibo físico para ahorrar, me preguntan si no prefiero recibirlo por email. Con esa excusa, saben mi email y saben que compré. Entonces, si yo navegué logueado en el sitio, saben que primero navegué logueado y después compré una tienda física. Entonces, el recolectar más y mejor el User ID es algo clave para el futuro y el First Party Data que va a hablar un poco a continuación, Rodri. Gracias, Alan, por la respuesta. Ahí recuerden que pueden seguir haciendo preguntas en la solapa preguntas. Al final del webinar dejamos un espacio más para seguir repasando. Tenemos un montón de contenido por delante. Sé que los chicos están como muy entusiasmados con el contenido, pero avancemos, así podemos seguir viendo todos los temas. Perfecto. Una de las sugerencias que siempre hacemos es trabajar de forma coordinada, ¿no? Por ejemplo, tener una mesa de trabajo, un equipo de trabajo donde participen personas de otras áreas, ¿sí? Las cuales sabemos que destinándonos una hora cada 15 días o una hora al mes, incluso en algunos casos, nos pueden estar aportando muchísimo. Esto es un ejemplo, lo que ven en pantalla, de cómo se puede coordinar una mesa de trabajo con IT, con la gente de comunicación, con un representante del call center, con una persona que dirige el proyecto desde la agencia. O sea, coordinar y también vamos a recomendar utilizar metodologías ágiles para poder tener reuniones productivas. Es una de las herramientas que más nos van a ayudar, porque también cuando hablamos con gente de IT, muchas veces IT no sabe lo que está haciendo marketing, muchas veces cuando hablamos con la gente del call center, no saben de dónde provienen las llamadas o los presupuestos que reciben para cotizar. Entonces, es muy importante alinear dentro de un esquema de trabajo a todas las partes que queremos involucrar. Mix de datos, las personas correctas. Les voy a contar de tres tipos de audiencia. First Party Data es la data que nosotros recolectamos a través de las interacciones directas que hacen los usuarios con nosotros, con nuestra marca. Esto puede ser desde remarketing, con la recolección, de cookies en un sitio web, como por ejemplo las llamadas entrantes que recibamos en el call center o información que tengamos en el CRM, interacciones con las redes sociales. Esto es data de primera parte. Luego tenemos en la tercera columna lo que es third party data, que es data que proviene de fuentes externas. Normalmente hay muchas empresas que proveen data, puede ser el caso de Google. Google provee muchísima data, súper relevante porque sobre todo está definida en función del comportamiento. Ya sabemos que Google, por ejemplo, tiene muchísimas herramientas para entender cuál es nuestro comportamiento, desde, no sé, el GPS con Google Maps, hasta las búsquedas que hacemos en Search o los videos que vemos en YouTube. Eso es data de tercera, que, nada, hay
una proyección o un cierto rumor en Internet, no hay nada oficial todavía de que la data de tercera parte podría morir, para morir en términos de estar disponible para los anunciantes. Esto es algo que todavía no tenemos ningún tipo de previsión, pero quería aprovechar este slide para decirles que no hay nada todavía claro sobre el asunto, ni nada oficial, para los que están sobre todo metidos en el tema de third party data. Y la data de segunda parte es muy sencillo, es combinar la data de primera parte con data de tercera parte utilizando inteligencia artificial o machine learning. Esto es trabajar, por ejemplo, hacer crecer un universo de usuarios que interactuaron con X producto en mi sitio, hacerlo crecer utilizando Machine Learning, combinando esa lista con una base de datos de tercero. Sí, también un poco para opinar del punto anterior, yo creo que va a morir, la data de third party, más allá de los rumores conspiradores. Está bueno porque podemos no opinar igual de estas dos partes. O sea, ¿qué pasa con la data de terceros, digamos? La manera normal de anunciar comprando una lista de interesados en autos de determinada edad o de lo que sea, todo eso depende de políticas claras de los navegadores de Internet que están restringiendo cada vez más ese tipo de prácticas, digamos, de que un tercero recolecte esa data y que una empresa pueda vender data de usuarios sin el consentimiento de eso, con un consentimiento muy light en general. Entonces, está avanzando mucho regulaciones en el mundo que hacen que la data de terceros cada vez esté más restringida. Es decir, sí es cierto que no sabemos cuándo va a morir, ni si va a morir por completo. Lo que sabemos es que va a estar más restringida. No sabemos exactamente de qué manera. Vamos hacia un mundo en el cual la data de primera parte, es decir, la data que nosotros mismos podemos recolectar del usuario con consentimiento del usuario, va a pasar a ser cada vez más importante, porque la data de terceros que uno le podía llegar a comprar a un DMP cada vez va a estar más limitada. ¿Cuán limitada va a estar? ¿Cuán rápido va a ser esa limitación? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la data de primera parte es la más escalable, la que no va a estar siendo restringida porque yo directamente se la estoy pidiendo al usuario y el usuario me la está dando con su consentimiento. Bueno, ahí justo Julieta preguntaba de qué dependería, creo que un poco le contestaste la pregunta en la respuesta de recién. Sí, Julieta preguntaba más alrededor de un ID de venta del User ID. Si quieren, después podemos armar un email específico sobre User ID para no gastar todo el tiempo el call con User ID, pero hay bastantes prácticas recomendadas. Sí, al respecto, coincido con Alan, es probable que desaparezcan, pero también Machine Learning, el uso de primera parte y Machine Learning, vamos a ver qué surge de eso. Pero sí es cierto que con todo lo que es GDPR en la región y con la restricción que están haciendo los propios navegadores, vamos a tener cambios en los próximos años. Acá en este slide estamos viendo cómo ordenar la data en función de las etapas del funnel del cliente, en una etapa de reconocimiento, consideración y compra. Nosotros, en términos de planificación, la ordenaríamos así. Trabajaríamos con determinadas audiencias en una etapa de reconocimiento de marca, con determinadas audiencias en una fase de consideración y con determinadas audiencias en términos de la parte o el estadio de compra. Mixear la primera y la tercera parte de datos hoy sigue siendo la clave, hoy todavía lo podemos hacer, así que aprovechémoslo, aprovechemos el poder que tiene Machine Learning. Por ejemplo, si combinamos data de Analytics con data que provee un DMP, podemos descubrir universos nuevos que pueden ser muy rentables. Eso es lo que comentaba recién, el poder de Machine Learning para generar audiencias de segunda parte. Por ejemplo, si en el CRM tenemos clientes en un rango etario entre 30 y 50 años, con hijos y que no tienen deuda, y lo combinamos con una audiencia de tercera parte de seguros de vida, de clientes de seguro de vida, podemos, con el uso de Machine Learning, crear una audiencia de segunda parte a quienes apuntar un tipo de mensaje
relevante y descubrir cuál es qué nos devuelven las campañas con esta acción. Tenemos otro tipo de audiencias, que esto es un claro ejemplo de audiencia de terceros, las audiencias in-market de Google. Todavía el 63% de las campañas digitales están segmentadas solo por datos demográficos de los usuarios. Esto un poco nos indica cuál es el nivel de madurez digital que tenemos en los equipos de marketing en general. Y lo loco de todo esto es que después de todas las audiencias que venís contando, todavía la data demográfica sigue siendo la predominante y no la mezcla de audiencias como venimos diciendo. Exactamente, y sabemos que a nivel demográfico muchos quedamos incluidos a nivel demográfico cuando tenemos intereses o hábitos de consumo completamente distintos. Este es un framework de madurez. La idea es que se reconozcan en qué momento está sus equipos, su empresa, si todavía están en una etapa naciente donde están centrados en medios, donde, por ejemplo, compran directamente a medios y no tienen mucho control de lo que está pasando. Si ya están en una etapa emergente y están utilizando tecnología y están utilizando datos propios, o están en una tercera etapa, la etapa conectado, donde estamos centrados en datos y estamos ya combinando datos y estamos ejecutando en base a datos, o estamos en la fase multimomento, que es lo que normalmente llamamos Data Driven Marketing, donde ejecutamos de forma dinámica, es decir, los datos nosotros ejecutamos automáticamente en función de lo que dicen los datos. Si los datos dicen que la persona que está detrás de un lugar donde vamos a publicar un anuncio tiene determinadas características y determinado comportamiento en determinado dispositivo, en determinado momento del día, bueno, poder ser lo más relevante posible en ese momento. Bien, acá estoy viendo algunas respuestas donde están, sobre todo, indicando en la fase de madurez que están. Esto después lo vamos a compartir, pero es súper interesante que participen para poder también nosotros tener una idea de en el momento en el que ustedes están. Para que se den una idea, solo un 2% de las empresas ejecutan los datos de forma dinámica. Y esto es información de Estados Unidos, con lo cual en Latinoamérica debe ser dos empresas nada más, no solamente no el 2%, pero es una etapa donde es complicado llegar, sobre todo por la gestión interna que tenemos que hacer y la necesidad de contar con partners que puedan a ustedes ayudarlos a transitar ese camino internamente. Sí, esto también es una oportunidad, que sea tan difícil hoy en día y que tan pocas empresas estén en el momento multimomento, que se sabe que es lo que más retorno genera en términos de poder de marca, inversión publicitaria, eficiencia en inversiones. Es una oportunidad y yo creo que las marcas que más rápido avanzan y llegan a multimomentos son las que van a sacar un diferencial más grande de mercado antes que esto se comoditice. Aproximadamente en 3 o 4 años este gráfico va a ser completamente distinto. Hoy en día las pocas empresas que desde nuestro lado conocemos que están en multimomentos son en general líderes en las distintas verticales en las que operan. Vamos a ver, por ejemplo, las fintech, donde tienen procesos o onboardings 100% digitales. Dentro de ese universo, menos del 1% de la data es analizada y utilizada. Esto es información, la fuente es Google Data, pero es muy significativo porque, digamos, son empresas 100% digitales, en la mayoría de ellas, donde aún así no conectan toda la data que tienen a disposición. Acá la gran pregunta, ¿solo con data de las personas alcanza? La verdad que no, el 70% del éxito de las campañas todavía depende de la creatividad con la que conversemos con los usuarios.
Para lograr mejores resultados precisamos contenidos de calidad y formatos de alto impacto. Si no, acá no es necesario estar todo el tiempo hablando de una promoción o de un descuento, sino que en el momento, si nosotros logramos interpretar bien en el momento en el que está el usuario, el momento de ser impactado por el mensaje, si podemos ser creativos en ese momento, en un momento de estar relajado a la noche, por ejemplo, jugando a un juego en su celular o en su smartphone, no necesitamos tener un mensaje hiperagresivo, porque es una persona que está relajada y es muy importante para nosotros construir una propuesta de valor que realmente lo convenza más allá del precio, y hablo del precio porque es una conversación muy recurrente con la mayoría de las empresas. Pero sí la creatividad, acá la publicidad no está muerta, todavía el copy creativo es fundamental, todavía poder decir algo con alegría, de forma positiva, poderla decir de forma, incluso utilizando el humor, es clave. Y está demostrado que más del 150% del rendimiento mejora cuando la creatividad y la data trabajan juntos. En ese sentido, la planificación, junto con otras áreas, vuelve a ser relevante. Dentro de ese equipo que mencionábamos recién, la participación de personas que ayuden a bajar un mensaje útil según la etapa en la que se encuentra el cliente, el momento del día, el tipo de relación que ya tiene con nosotros, es fundamental. En ese sentido, dentro de GMP es muy fácil armar creativos, dinámicos, que completen, que digan lo que nosotros queremos decir sin estar perdiendo tiempo y horas con el equipo creativo y el equipo de diseño. ¿Sí? A través de plantillas que quedan muy bien, que son muy buenas, muy lindas estéticamente, podemos cambiar el mensaje, cambiar la imagen y cambiar todo lo que vamos a decir en función del usuario que está del otro lado. Este es un ejemplo de cómo se trabaja para incrementar la relevancia con feed de datos. Si vemos en la parte de abajo, ese fichero que ven que está conectado a la primera imagen de la izquierda, es un feed de datos donde nosotros tenemos todos los mensajes que vamos a utilizar de acuerdo al momento en el que se encuentre el cliente. No solo los mensajes, sino también las imágenes, información como precio, información como descuento, información como promociones. Todo eso lo vamos a manejar de forma dinámica, lo vamos a construir dentro de un anuncio y lo vamos a publicar tanto dentro de un banner como dentro de una landing page para que la landing sea relevante en relación al anuncio. Podemos automatizar también con los feeds de datos campañas de texto en el buscador. Podemos, de acuerdo al stock que tengamos, a la disponibilidad de vuelos o de habitaciones de hotel, de acuerdo a, no sé, al stock que tengamos de determinados productos, pagar más o menos por un clic. Entender si una persona está más cerca de la compra de un producto que tengo poco stock, bueno, en realidad no necesariamente voy a pagar tanto por un clic como lo haría en el caso de necesitar empezar a vender de forma agresiva un stock importante de productos que tenga en mi negocio. Entonces, podemos planificar y de acuerdo a qué querramos mostrar, según cómo estemos con nuestra información de negocios, lo conectamos a las campañas y los podemos trabajar de forma dinámica. Esto es un poco lo mismo. Search Ads 360 es la herramienta de Google Marketing Platform que nos permite hacer esto, trabajar con datos internos y externos dentro de GMP para poder hacer pujas mayores o menores y ser relevantes y más o menos agresivos de acuerdo a la disponibilidad de productos que tengamos. Tenemos un caso para contarles, el caso de Capacitarte. Capacitarte es una empresa que comercializa, vende
cursos de todo tipo, cursos de jardinería, para Excel, para contadores, cursos para, no sé, reparar PCs, de todo tipo de cursos que están a un precio bastante módico, un precio bastante accesible. Nosotros lo que pretendimos hacer es maximizar el retorno de la inversión actualizando las pujas y trabajando con pujas que se alineen al costo por adquisición de un nuevo alumno. Entonces, si teníamos un curso de jardinería y necesitábamos llenar un curso de 20 personas, a medida que íbamos completando el salón, íbamos pagando un costo por adquisición de un nuevo alumno más barato, porque quedan menos lugares, o más caro, de acuerdo al interés que había en ese curso. Normalmente los cursos más demandados se paga un poco más, un poco en la misma lógica que tienen los vuelos. Entonces, en función del costo por adquisición que teníamos, información que teníamos en una tabla dinámica, ajustábamos las pujas y los anuncios que publicábamos tanto en redes sociales como en buscadores o en la red de display. Ese es un ejemplo, es una de las tantas formas de trabajar y en este caso aumentamos casi un 50% del retorno de la inversión trabajando con ejecución dinámica en función de datos externos, en este caso de negocio de nuestro cliente. Bien, los voy a tener que interrumpir. Es súper interesante lo que vienen contando. La verdad, la parte de integración de datos, lo que tiene que ver con audiencias y cómo podemos mixear en ese caso la data, me parece súper interesante. Nos queda Google Analytics y modelos de atribución, que son dos temas también que están muy buenos para ampliar un poco. Yo los voy a invitar entonces a que hagamos un espacio de preguntas y si les parece partimos este webinar en dos partes para que después Alan se pueda explayar bastante en Analytics, que me parece que está muy bueno y debería tener una parte importante del tiempo. Sí, me siento como cuando terminé la primera temporada de La Casa de Papel y en realidad me habían partido la misma temporada en dos, pero sí, me parece que vamos a tener que dejar toda esta segunda parte para un segundo encuentro y bueno, aprovechar para toda esta primera las dudas que haya, ¿no? Exactamente. Si les parece, a todos los que estuvieron haciendo algunas consultas ahí durante el chat, bueno, ya se fueron respondiendo algunas, pero los invitamos a dejar sus preguntas puntuales sobre lo que vimos hasta el momento en la solapa de preguntas, o bueno, si también quieren en el chat, así las vamos leyendo y las vamos contestando hasta lo que fuimos viendo hasta acá. Bueno, mientras tanto, mientras esperamos las preguntas de la gente, les comento la idea entonces, visto que esto nos llevó un poquito más de tiempo de lo que pensábamos porque estamos hablando de temas muy grandes, la idea es convocar a un segundo webinar que los invitamos a participar. En ese segundo webinar, meternos a full en lo que es Google Analytics, la manera que tiene de medir, cómo de ahí uno podría llegar a visualizar esos datos y cómo lo llevo a la acción dentro de lo que es poder analizar esos datos y poder tomar decisiones, hablar de algunos casos puntuales muy interesantes de la industria en la que logramos generar toda esta trazabilidad y mostrar resultados. Y por último, cerrar con un bonus track de modelado de atribución y algunas novedades alrededor de esas temáticas. Bueno, a ver, en términos de preguntas veo que todavía no, a ver, de las que, la mayoría de las que tenemos ya están respondidas. Si quieren respondo a una alrededor de por dónde empezar por este mundo, veo que hay una bien, pregunta de Walpa. Sí, en la segunda parte de esto se va a hablar de Data Studio. Hoy ya nos quedan 3 minutos de webinar. Otra de las preguntas que veo acá es sobre la Google Marketing Platform, una ruedita que mostramos hace un rato. También vamos a retomarlo en el segundo encuentro, pero tiene que ver con una apuesta de Google de unificar en un mismo ecosistema de aplicaciones, básicamente tanto todas las herramientas que sirven para pautar, es decir, la suite de pre-click, como las herramientas que sirven para analizar los datos de los usuarios y optimizar un sitio web, es decir, de post-click. Durante este primer
encuentro estuvimos hablando mucho de la primera parte de la rueda, que tiene que ver con Display and Video 360, Campaign Manager y otras herramientas alrededor de este mundo, lo que puede ser Search Ads. Y en el próximo webinar nos vamos a adentrar en la segunda parte de la ruedita de la Marketing Platform, que tiene que ver con Google Analytics, Google Optimize, Google Data Studio. Bueno, Tag Manager desde la parte técnica tanto no lo vamos a tocar, pero tiene que ver con eso, digamos, con poder por lo menos mostrar una de las opciones del mercado que para nosotros es súper potente, que tiene que ver con la Marketing Platform y cómo funciona integrar todos estos distintos esfuerzos entre sí. Ahí también en la solapa preguntas, Nicolás nos consulta sobre la plataforma que usamos para subir o bajar CPC según stock. Imagino que Rodri la pregunta es para vos. Sí, con Search Ads 360 podemos ajustar bits desde fuera de la plataforma. Y es muy sencillo hacerlo, no necesitamos de API. Esa es la herramienta Search Ads 360. Bien, genial. Después, en líneas generales, bueno, en las encuestas que fuimos dejando, la gran mayoría en un momento del Maturity Framework naciente, y recién arrancando con lo que es integración de data, así que creo que el bueno que lo arranquemos retomando un poco esto y en base a eso, bueno, si analizamos poder medir y optimizar, como decía recién Alan. En general, también nos responden que las consideran la integración de datos de su empresa es regular, ¿sí? Hay muchos que contestan también que la consideran mala, que es la acción de todos, así que bueno, esperamos que podamos ayudarlos de repente con este contenido para ir mejorando. Nos está cortando. Bien. ¿Ahí nos están escuchando bien? Ahora sí. Giselle nos pregunta si es paga Search 360. Search Ads 360 tiene un costo de tecnología que lo hace si una herramienta paga. Igual ya hay varios que contestaron también, todos sí, sí, sí. Bien, genial. Creo que la respuesta es así se escucha bien. Bien. Bueno, si no hay más preguntas por el momento, los vamos a estar invitando vía mail, obviamente, al segundo bloque del webinar, que va a hablar de Google Analytics, que va a hablar de Data Studio, que va a hablar de modelos de atribución, de cómo optimizar todo el proceso para seguir integrando la data de forma dinámica. Pero veo que hay últimos rezagados, que Andrés preguntaba cuál será la segunda parte, y ahí lo estoy comentando. Espero que haya quedado lo mismo. Bueno, Camila pregunta cuándo se hará. Hoy mismo definimos la fecha y les estamos comunicando. Y Damián pregunta si pueden volver a ver el webinar de hoy. Por supuesto, les vamos a estar compartiendo la grabación para que puedan retomar la primera parte. Mil disculpas a los que quisieron ver todo el contenido hoy. La verdad que se nos hizo un poco larga la parte de integración de data, pero creemos que es bastante importante como para poder avanzar sobre la parte que tiene que ver más con visualización, análisis y optimización. Sí, Analytics es un jugador importantísimo en todo esto, así que recomiendo especialmente que no se lo pierdan. Así que están todos invitados. Vamos a comunicarles, supongo que hoy mismo, cuándo va a ser la fecha y el horario para continuar. Exactamente, ahí justo le estaba poniendo Flor también en el chat para que lo tengan todos al tanto. Bien, Alan, no sé si quieres mencionar algo más en esta última etapa, si no hay más preguntas. No, sí, me parece que estuvo bueno, así que muchas gracias a todos por participar. La verdad es que muchísima gente conectada, muchísima gente también que nos escribió para pedirnos el recording. Bueno, en breve nos vemos para la segunda parte. Dale, genial. Bueno, los mantenemos al tanto de la segunda parte por mail, así que cualquier cosa, cualquier duda que hayan tenido sobre esta primera parte, quedamos súper en conexión. Un saludo para todos. Saludos.